oscurece y el miedo crece. Vamos a poner nuestros móviles en silencio, ¿verdad? Si es posible, también en modalidad avión. Si no tiene que recibir ninguna llamada importante, dile que está a tu lado, no me molestes. Díselo, no me hables, porque he venido a escuchar palabra de Dios. Y queremos dar la bienvenida también a todos aquellos que están conectados, en este mismo momento se están conectando con nosotros en las redes sociales, en YouTube y las diferentes redes sociales. Os saludamos, os bendecimos, declaramos que la unción de Dios en este lugar y el poder de la palabra de Dios puede alcanzar y bendeciros ahí en el lugar donde estáis, en vuestra casa, en vuestro trabajo, si estás en el coche, ¿verdad? Y recibe este aplauso de la familia Eco para ti, que estás conectado con nosotros hoy o que te conectarás, ¿verdad? Durante la semana posteriormente. Hoy es domingo 1 de septiembre, el primer domingo de mes. Primer domingo donde venimos a traer ofrenda, diezmos, porque Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos pueden decir Dios ha sido bueno conmigo? Hasta aquí Dios me ha bendecido. Y para muchos el año nuevo comienza en enero, ¿verdad? El 1 de enero, pero para mí personalmente, siempre le digo a mi esposa, para mí en septiembre es cuando comienza para mí un nuevo año. En septiembre es donde comienza un nuevo año académico, de escuela, instituto, universidad, ¿verdad? Y Daniel está diciendo gloria a Dios. Voy a comenzar otra vez. Qué gana que tenía de estudiar. Comienza otra vez un nuevo curso en deporte. A comenzar nuevamente la liga, ¿verdad? Ya sabemos cómo va a terminar. Y todos los cristianos dicen a la Madrid. No. Ahí ya, ese pastor no meta un espíritu de división. Comienzan nuevos cursos, los niños, los jóvenes comienzan otra vez academia de instrumentos, de pintura. Comenzamos nuevamente nuestra escuela bíblica SL, Escuela de Servicio y Liderazgo. Otra vez en septiembre comenzaremos el módulo 3. Comenzaremos nuevamente los nuevos grupos hogares, ¿verdad? ¿Cuántos han sido bendecidos por los grupos hogares, los grupos conexión que hemos tenido en este año? Ahora hay grupos nuevos. Algunos me dicen, pastor, ¿por qué tengo que cambiar de grupo? No lo sé, pregúntaselo a Dios. Dios nos da instrucciones y nosotros solo obedecemos. Y si eres parte de la familia Eco, si sientes que esta es tu casa, si te has sembrado en este lugar y te queremos pastorear y servir, por favor, no olvides rellenar la membresía. Okay, está ahí al final, donde está nuestro voluntario ahí, el guapo Alessandro, ahí atrás. No, está casado y tiene 2 hijos, tranquilo. No. Al lado del sobre de la ofrenda, ¿verdad? Están las membresías para que la puedas rellenar. No tienes que poner tu número de cuenta. Simplemente queremos saber algo de ti, de dónde vienes, por qué estás aquí. Y sobre todo poderte pastorear teniendo una ética, una autoridad de parte de Dios sobre tu vida. ¿Okay? Al terminar, acércate ahí atrás con cualquiera de nuestro equipo de voluntarios, de bienvenida o el liderazgo y pregunta cómo puedes ser miembro de la familia Eco. Esta mañana te quiero pedir que abra conmigo tu Biblia en el Salmo capítulo 40. Salmo 40, vamos a leer desde el versículo 1. Si ha traído tu Biblia, ¿verdad? Y si no, no puede acompañar aquí en la progresión, o si no, acércate a un verdadero cristiano que tiene la Biblia y se compárteme tu Biblia conmigo. Salmo 40, versículo 1. Si lo has encontrado, dime amén. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. ¿Cuántos necesitan ayuda de Dios? Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. ¿Cuánto cree que Dios siempre escucha el clamor de sus hijos? ¿Cuánto cree que la mirada de Dios está puesta sobre tu vida? No, lo voy a repetir otra vez. ¿Cuánto cree que Dios siempre escucha a sus hijos? ¿Cuánto cree que la mirada del Padre está puesta sobre sus hijos? Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un nuevo canto para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. ¿Cuántos dicen amén? Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¡Ay, qué alegría para los que confían en el Señor! David sabía muy bien
que los ojos, la mirada del Padre, el oído del Padre está atento al clamor de sus hijos. Pero aún así, Él pasó por un momento de desesperación. ¿Ha pasado alguna vez por momentos de desesperación en tu vida? Él sabía que estaba pasando por el fango. En un determinado momento de la vida de David, del rey David, este hombre según el corazón de Dios, él tuvo que pasar por el barro y recibió la revelación que no importa el llamado que tú tengas, no importa la unción que tú tengas, no importa quién está contigo, no importa si le eres fiel a Dios, no importa cuando lees o lo que tú estás haciendo, llegará el momento que tú y yo tenemos que pasar por el barro. O seguramente a lo mejor ya te encuentras ahí. Y el barro, el fango en italiano, en el contexto humano, es sinónimo de humillación, es sinónimo de destrucción, es sinónimo de ruina. De hecho, en Italia se dice que cuando estás en el peor momento, dice, has llegado hasta el lodo, has llegado hasta el profundo del barro, has llegado a lo peor. Pero barro en el contexto bíblico, di conmigo, pero, dale una sonrisa que está a tu lado. Dile por qué. Lo que Dios declara es completamente diferente a lo que habla el mundo. Dale una sonrisa, dile, pero en el contexto bíblico, el barro simboliza un nuevo tiempo y un nuevo comienzo. ¿Cuándo me puede hacer una sonrisa? El barro en la Biblia es símbolo de santidad. El barro en la Biblia es símbolo de nueva temporada. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú te encuentras en el barro en estas circunstancias, si tú te encuentras en el fango, si tú te encuentras sucio, si tú te encuentras en una situación muy difícil, significa que Dios está preparando algo nuevo para tu vida y para este tiempo. Por esto nosotros danzamos en cada temporada. No, dale un aplauso, no dejamos, ¿verdad? A María Eugenia Azul ahí. Dáselo para gloria de Dios, dáselo para ser solidario, pero dale un aplauso a Dios. ¿A cuánto le gusta el barro? A nadie. ¿A cuánto le gusta pasar por el desierto? ¿A cuánto le gusta ensuciarse en el barro? A nadie, solo a los cerdos. No, a nadie nos gusta ensuciarnos. Y cuando tú pasas por el barro, ¿verdad? O de repente no te das cuenta y comienzas a caminar por el barro, te comienzas a ensuciar. Ya no puedes caminar igual. Tienes que tener cuidado porque no hay estabilidad. ¿Te ha pasado alguna vez que te has metido con el coche en el barro? ¿O con la moto en el barro? Y como no tengas cuidado y aceleres, avanzas de la forma correcta, tú te quedas estancado ahí. Yo me he quedado varias veces con la moto. A vuestro pastor le gusta la moto. ¿Cuántos lo saben? Ya te has enterado. Y muchas veces pasó por el barro con la moto ahí y la rueda se queda estancada. Entonces tú tienes que parar, tienes que bajar, tienes que ver. Tienes que pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Y entonces ver cómo mover la rueda o poner algo por debajo y acelerar de la forma correcta. Y si no, tienes que pedir a alguien más que te venga a rescatar. En el barro es un efecto sanador. En el barro es un efecto de reconstrucción. Y aunque no te gusta estar en el barro, cuando Dios te deja entrar ahí, es porque Dios te está preparando para levantarte y llevarte a un lugar mejor. David estaba pasando por el barro. El Salmo 40 que acabamos de leer lo describe perfectamente. Y cuando estaba en el barro, cuando estaba en el foso de la desesperación, cuando me sentía hundido en el lobo, y David pasa por el barro, y escúchame bien, él no pasa porque había pecado. Él no se encuentra en el barro porque había cometido un error o una equivocación. Él pasa por el barro porque Dios sabía que él necesitaba pasar por ahí para levantarle y para glorificarle en su vida. ¿Te acuerdas cuando los discípulos se encontraron en medio de la tempestad? ¿Verdad? Tenían miedo. Comenzaron a gritar, Señor, sálvanos. Y Jesús una vez se despertó. Otra vez tuvo que caminar sobre las aguas y sabemos que Dios fue a rescatarlos, pero yo siempre pongo atención a lo que habla la palabra de Dios. Ellos estaban ahí en la tempestad, en la tormenta. ¿Sabes por qué? Porque obedecieron.
El hecho que tú sigas obedeciendo a Dios, el hecho que tú sigas caminando con Dios, no significa que todo será de color rosa en tu vida y todo irá bien. No, vendrá un momento que tendrás que pasar por el barro. Momentos de incertidumbre, vendrá un momento donde tendrás que pasar por el valle de sombra de muerte. Pero, di conmigo, pero, Él ha prometido que en cada momento de tu vida, Él estará a tu lado, tomado por tu mano y te llevará al otro destino de tu vida. Dale un aplauso fuerte a Dios si lo creen. Y muchos cuando pasan por el barro, ¿verdad? Comienzan a pensar, pero ¿por qué me estoy ensuciando? ¿Por qué estoy pasando esta situación difícil? Señor, estoy pecando. Señor, esto está lo otro. ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que Dios me odia? ¿Sabes por qué está pasando por el barro? Es justo al revés. Porque Dios te ama con amor eterno. Y es en el barro donde Él necesita formarte. Es en el barro donde tiene que formar la fe. Es en el barro donde te tiene que moldear. Él está preparando algo nuevo para ti, para esta nueva temporada, para este nuevo comienzo. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor tú puedes decir, ay pastor, mi economía está en el barro. Acabo de comenzar el mes y no sé cómo lo voy a terminar. A lo mejor tu salud. A lo mejor tus emociones, tu pensamiento. A lo mejor te sientes hundido en el barro, está viendo depresión, tristezas, emociones. Pero escúchame, si tú recibes la palabra de Dios en tu vida en esta mañana, entonces entiendes que estás en el mejor lugar para recibir lo nuevo de Dios y para esta nueva temporada. Digo mío, barro. Job 8:11 escribía, ¿crece el junco sin lodo? ¿Acaso crece el prado sin agua? ¿Puede crecer un árbol sin agua? ¿Puede crecer una planta sin barro, sin agua? ¿Puede crecer una planta sin tierra, sin agua, sin barro? ¿Puede crecer en alto un árbol grande sin agua, sin tierra, sin lodo? ¿Sabe qué significa esto? Que en la Biblia el barro es la antesala del crecimiento. Y así como un árbol no puede crecer fuerte, alto, si no recibe agua, si no tiene tierra, si no está en un lugar, ¿verdad? Ayer estuvimos en la casa de unos hermanos y digo, wow, este platanero, ¿cómo ha crecido? ¿Por qué? Porque debajo tenía una, ¿cómo se llama en español? Una maceta grande, ahí llena de tierra, llena de agua que se convierte en barro. Entonces tú tampoco puedes crecer sin pasar por el barro en tu vida. Dile que está a tu lado, el barro es necesario. El proceso es necesario. Díselo fuerte, el desierto es necesario. Tú no puedes crecer sin proceso. Tú no puedes crecer si no pasa por el desierto. Tú no puedes crecer sin ser moldeado por el maestro. Tú no puedes crecer sin congregarte. Tú no puedes crecer si quieres evitar procesos, evitar conflictos. Tú tienes que crecer tomado de la mano de Dios y llevándote a donde Él te quiere llevar. Ay, pastor, pero no me gusta. Dios nunca te ha pedido que te guste o entenderlo. Él pide nuestra obediencia. Job 10:9 dice, acuérdate de que como a barro me diste forma y en el polvo me has de volver. Nacemos y volvemos de la tierra del barro. Todo lo que tiene que ver con barro, tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con vida. Di conmigo fuerte, vida. Crecimiento. Levanta tu mano en alto, dile, el barro, el proceso, el desierto que yo estoy pasando es para mi crecimiento, es para que la vida de Cristo se multiplique en mi vida. No, tú lo tienes que decir fuerte en fe. Tenemos invitados de Italia, de Elche, de Argentina conectados ahí. ¿Estás cansado? ¿No? ¿Puede dar un grito de gozo a Dios? Ahí. Y los hombres hacen ¡au! ¡au! Somos la familia de la fe, pero también somos el ejército de Dios. Y estamos locos por Cristo. Isaías 41:25 dice, le daré la victoria sobre reyes y príncipes. Lo pisoteará como el alfarero pisa a la arcilla. De hecho en italiano, argilla, el barro. El primer proceso que realiza el alfarero es pisar el barro. Lo primero que Dios hará en tu vida es pisarte, es destruirte para cambiar tu carácter, para cambiar tu mente, para cambiar lo que tú piensas. Es lo primero que hace el alfarero.
agarra el barro y ¿sabe cómo la ablanda? Con sus pies. Y al ojo de los hombres esto puede parecer un proceso humillante, ¿sí o no? Pero es un proceso necesario para que Él te forme a su imagen. Porque yo lo digo cada domingo, aquí no venimos a jugar a ser iglesia. Aquí venimos a ser transformados en la imagen y semejanza de nuestro Maestro, Rey, Cristo Jesús. Y para esto necesitamos ser pisados por el alfarero. Necesitamos ser moldeados. Y muchas veces duele esto, ¿sí o no? Duele, digo amigo fuerte, duele. Se siente como esta piedra, ¿verdad? Que todo el mundo cree que no vale nada. Como el David de Miguel Ángel. Y no se llega ahí el escultor. Y comienza ahí a golpear, a quitar. Y tú sientes que te duele porque Dios está quitando cosas de tu vida. Duele, claro que duele. Duele vivir los procesos de Dios. Duele vivir los cambios. Duele salir de la cueva. Duele salir de tu casa para caminar por un propósito que Dios te dice que... Claro que duele. Duele vivir en fe. Pero cuando después termina el proceso de Dios, entonces dice, ay, todos se alegrarán, todos glorificarán a Dios por la obra que Dios ha hecho en tu vida. Yeah. Yo voy a danzar en esta temporada aún más que antes. La Biblia dice que del barro Dios hizo a Adán. Y del hombre Dios creó a la mujer. ¿Verdad? Por esto el hombre no podemos vivir sin nuestras mujeres. Ay, el pastor está romántico hoy. ¿De dónde creó Dios a Adán? Del barro, de la tierra, del polvo, del fango. ¿Y por qué no lo creó del oro? Podrían pensar alguna gente. Porque para Dios el oro en los cielos es solo un material para asfaltar las calles. Pues lo creó del barro y nos dio vida. Y la Biblia dice que si la semilla no cae en la tierra, si el barro no cae, si la semilla no cae en el barro y muere, entonces no quedará sola. Quiere decir que si no eres procesado en el barro, si no eres procesado en el desierto, tampoco puedes ser prosperado por Dios. ¿Cuántos quieren ser prosperados aquí? Ay, pastor, la prosperidad no es buena. No, sí es buena. No es bueno el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? No es bueno todo aquello que se lleva a los extremos. Pero mi Dios es un Dios próspero que siempre provee para todo aquello que nosotros necesitamos. ¿Cuántos quieren ser prosperados aquí? ¿Cuántos quieren ser prósperos aquí? ¿Sabes qué? No puedes ser prosperado si no eres procesado por Dios. ¡Ay! Muy fuerte. ¡Ay! Señor, bendice mi casa, bendice mi vida, bendice mi hogar, bendice mis hijos, prósperanos en toda la área de nuestra vida. Y Dios te tiene que moldear. Porque Él sabe la verdad, lo que tú necesitas. Jesús estaba caminando y se encuentra con el ciego de nacimiento. A correr la historia. Sí, está en la Biblia, te lo prometo. Tú la abres así en casualidad, le pones el dedo, ahí te la encuentras. Tenemos invitado. ¿A correr de cuando Jesús se encuentra con el ciego de nacimiento? Claro. Dios os perdone, pecadores. Dice que se encuentra con el... ¿Me puedo bajar? Me bajo igual. Y se encuentra con el ciego en el nacimiento. Y entonces dice, ok, no hay problema. Los discípulos, maestro, aquí tenemos un ciego, no hay problema. Y lo sanó. ¿Sabes por qué fue la única vez que Jesús tuvo que escupir en el barro, en la tierra y hacer barro? Porque cuando Jesús oró por los otros enfermos, los otros ciegos, ellos tenían los ojos. Pero este hombre no solo estaba ciego, este hombre no tenía lo que se llama la órbita, los ojos literalmente. Entonces como cuando Jesús creó a Adán y tuvo que del barro, dice que lo creó, comenzó a formar sus ojos. Él escupió en la tierra, hizo barro y con el barro le dio vista al ciego. Porque el barro tiene que ver con vida. Porque el barro tiene que ver con visiones. Porque el barro tiene que ver con enfoque. Porque el barro tiene que ver con milagros. ¿Cuántos dicen amén?
Y muchos están en el barro y dicen, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué me tengo que ensuciar? ¿Por qué no puedo crecer en un jardín tan bonito? No, Dios en el barro te está formando. Dios en el barro está trabajando. Como el alfarero trabaja con la esto. Y vendrá el momento. Vienen días a veces en nuestra vida que aún obedeciendo a Dios, creyendo a Dios, siguiendo a Dios, te encuentras literalmente sumergido en el barro y te da vuelta y lo único que ves es barro por todos lados. Un desierto sin nada. Te ves hundido en la alta mar. Pero allá donde Dios va a levantar tu matrimonio. Allá donde Dios te va a dar un nuevo comienzo. Allá donde Dios te va a dar un nuevo negocio. Allá donde Dios va a hacerlo una y otra vez. Porque Él de la nada le encanta hacer cosas nuevas. Yo no sé cuándo me están entendiendo proféticamente en esta mañana aquí. El hijo pródigo. Y se encontró, ¿verdad? Comiendo con los cerdos. Estaba en el bar. ¿A dónde estaba el hijo pródigo? En el bar. ¿Y quién está en el barro? Los cerdos. Y ahí vendió toda la herencia. Se encontraba sin nada. Y aquellos que paseaban ahí y veían a este hombre que estaba en el barro, ¿verdad? Ellos estaban diciendo, este hombre seguro no va a tener nada en la vida. Este hombre seguramente no va a hacer nada. ¿De dónde vendrá? ¿Quién será? Pero es en el barro, digo mío, en el barro. Es en el barro que él comienza a pensar correctamente. Es en el barro que él comienza a tener otra vez fe. Es en el barro que él comienza a esperar correctamente. Es en el barro que Dios comienza a hacer otra vez la obra de restauración. Hay cristianos que confían en Dios solo cuando todo está bien. Ahí, ¿verdad? Cuando todo está bien, vengo a la iglesia cada 15 días, porque al otro domingo tengo que descansar. Hermano, ¿cómo estás? ¿Tú bien? ¿Y por qué el miércoles no ha podido venir? No, porque tengo los niños que van al cole. Hermano, si estamos en agosto. Y luego te vas al médico, te dice que tiene un problema de salud y comienza a venir de lunes a domingo. Pastor, mañana lunes, ¿a qué hora nos vemos? Digo, mañana el pastor descansa. No, pastor, tenemos que venir a orar. Pastor, úngeme, ore por mí, úngeme. Digo, no tengo aceite. No pasa nada con el aceite de Repsol 530, úngeme con lo que sea. Serían de nervio, Alessandro. La semilla cae en la tierra, en el barro. Y cuando cae la gente se le olvida, el agricultor se olvida de la semilla. Y la semilla en el barro, ¿verdad? Ahí comienza un proceso donde tiene que morir. A veces pisoteada por la gente. Y en el barro donde te encuentras con bichos, lombrices, cucarachas. ¡Ay! Pero ahí es donde la semilla tiene que morir. Y cuando muere comienza a crecer y comienza a dar mucho fruto. Digo, amigo, fruto. Y entonces esta semilla se convierte en un árbol, en un árbol grande, metros y metros para arriba. Y cuando se convierte en grande, aquello que era insignificante, entonces es ahí a donde la ave comienzan a hacer nidos, comienzan a tener hijos, comienzan a dar vida. Cuando estaba en el barro no hay nido, en el barro no hay... Pero en el barro hay una profecía. Quiere decir que aún en el momento difícil que tú estás viviendo, hay una profecía de Dios para tu vida. Hay un decreto que dices que en el barro tú te vas a levantar, que en el barro Dios te va a formar, que en el barro Dios te va a restaurar, que en el barro comienza a dar frutos, que en el barro hay propósito y vida. En el nombre de Jesús. Hay varias cosas que florecen, di conmigo, florecen en el barro, de acuerdo a lo que dijo David en el Salmo 40. Voy rápido. Versículo 1. Con paciencia esperaré que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí. La primera cosa es que florece en el proceso. La primera cosa que florece en el barro. La primera cosa que florece en el desierto. La primera cosa que florece en una tempestad es la paciencia.
¿Cuántos son pacientes aquí? Es algo bueno, ¿eh? ¿Cuántos son pacientes aquí? ¿Cuántos son impacientes? Hay gente que no entiende que Dios a veces responde de inmediato, pero otras veces responde después de procesarte. Recuerda el versículo que dice: pide y se te dé. Pide y se te dé. Tú lo tienes que decir en fe. Nosotros le vamos a pedir a Dios y tú tienes que fe para recibir de Dios. Pide y se te dará. Quiere decir como el miércoles. Venimos miércoles a la reunión de oración y de adoración. Le pedimos a Dios. Y antes que la reunión termine, Dios ya contesta nuestra oración. A veces venimos los miércoles, estamos orando, como el miércoles pasado oramos por el enfermo y Dios le sana. Y miércoles había más de 100 personas aquí adorando y adorando a Dios. Fue tremendo. Amamos estar en la presencia de Dios. No te lo pierdas. Cada miércoles buscamos a Dios y Dios siempre derrama su gloria y su presencia en medio nuestro. Pide y se te dará. Y luego, ¿qué dice? Busca y hallaréis. Toca y se abrirá. ¿Lo han puesto bien, eh? Pide, se te dará. En el momento que tú pides, se te concederá. Pero otras veces tú tienes que buscar. Y tú tienes que buscar. Y tú tienes que buscar. Y tú tienes que seguir buscando. Y tú tienes que tocar. Y tú tienes que tocar. Y tú tienes que llamar. Y tú tienes que seguir llamando. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios no te dará de inmediato. Te lo dará solo después de procesarte. ¿Por qué? Porque Dios no derrama de su unción en corazones que no la valoran de verdad. En Hebreos 6:12 Pablo escribe: ser imitadores de aquello que por la paciencia. Si no te lo sabes, lo tiene aquí. Ser imitadores por aquellos que por la paciencia heredan. Para tú heredar la promesa de Dios, tú tienes que tener fe y paciencia. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios te promete hoy y la va a cumplir en 7 años. Tenía 9 años cuando Dios me profetizó que iba a ser pastor, que iba a salir a las naciones. Con 13 años comencé a salir de Italia, comencé a predicar y a tocar, comencé a pastorear. Pero Dios nos dio la iglesia ECO en el año 2022. Después de más de 30 años, Dios cumplió su promesa. Y lo más difícil no es creer en la promesa de Dios. Lo más difícil es esperar. Lo más difícil es estar en la cueva y tener a Saúl por delante, ¿verdad? Dios me la trajo en esta cueva. Es Dios quien me la ha puesto aquí. Le va a cortar el cuello. Y Dios te procesa. Dios te pone en el barro para cambiar tu carácter, para cambiar tu pensamiento, para cambiar tus deseos de venganza en amor, en compasión, porque Él comienza a darte su corazón y de su corazón comienza a fluir compasión, amor, misericordia, mansedumbre, paz, paciencia, gozo. Entonces cuando estás en la cueva y tienes la espada, en el lugar de matar, empieza a bendecir a una de la gente que te hace daño. Dios te promete cosas, ¿verdad? Dios le prometió a Abraham muchas cosas y alguna él la recibió de inmediato, pero otra tuvo que esperar años y años. Pero ¿sabes qué? No importa cuántos años pasarán o han pasado, la promesa de Dios siempre son fieles, amén, y se cumplen en tu vida. Tiene que tener paciencia, tiene que seguir esperando, tiene que seguir creyendo, tiene que seguir amando, tiene que seguir sirviendo a Dios. Sigue creyendo, dile que está a tu lado, sigue creyendo. No te desesperes. Sigue creyendo, no tomes malas decisiones por correr. Espera en los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Sigue creyendo que Dios te sacará del barro. Y cuando saldrás sucio del barro, estarás preparado, ¿verdad? Para que Dios te bañe, para que Dios te limpie, para que Dios te ponga una nueva vestidura y cumpla su propósito en tu vida. Pero necesita pasar por el barro. Necesita pasar por un momento difícil. Porque se siembra llorando,
Se siembra llorando. Cuando tú dejas tu tierra, cuando tú dejas tu familia, cuando tú dejas tu trabajo, cuando tú dejas a aquellos que por años, ¿verdad?, ha visto crecer, y Dios dice, ahora suelta todo y ahora te vas a ir por una tierra que no vas a conocer. Yo puse Sangonera la Seca y el Google me dice, bájate y pregunta dónde está. Digo, Señor, Murcia, San Vicente de Rapé, ¿y esto qué es? ¿Dónde está? Ay, pero cuando le a Dios, Dios empieza a abrir puertas, portones. El cielo está abierto cuando tú le crees a Dios, cuando tú tienes paciencia y tú sigues sirviendo y tú sigues creyendo. Y tú sigues sirviendo a Dios aun cuando parece que no hay nada. Cuando tú te encuentras en el desierto y dices, ¿por dónde voy? Dios dice, sígueme, 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 te daré la victoria. Sígueme, verás como yo voy por delante tuya. Construyeme una casa, entonces yo la llenaré. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Si siembra llorando, pero, di conmigo, pero se cosecha con gozo, con alegría. La noche trae llanto, desesperación, pero después del momento más oscuro de tu vida, siempre sale el sol de justicia que trae un nuevo amanecer, un amanecer de vida, de gozo, de alegría, de prosperidad en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y recibe esto sobre tu vida. Levanta tu mano. Dile, estoy en el barro, pero ahí Dios me está procesando para que yo pueda levantarme, florecer y crecer muy alto en el nombre de Jesús. Con paciencia esperé en el Señor, que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí. Baja ya tu mano. Qué obediente que soy cuando vienen invitados, Con paciencia esperé, pero el Señor se fijó en mí y Él oyó, escuchó mi clamor. Dile a que está a tu lado, Él siempre te escucha. Dile, Él te escucha. Ven a orar, ven a clamar, sigue creyendo, porque Él escucha tu clamor. La Biblia dice que tenemos que orar sin. Y muchos dicen, yo no oro porque no está el hermano César a mi lado. No. Orar sin cesar, no sin cesar. Orar en todo momento. Orar en todo momento. Dios permite que entremos en el barro. Porque son en los momentos difíciles donde aprendemos a depender de Dios. Es cuando no tienes nada donde puede ver un milagro de Dios en tu economía. Es cuando estás enfermo que puede haber un milagro de sanidad en tu vida. ¿Verdad, Señor? Manda milagros, manda señales. Si pedimos milagro de sanidad significa que estamos pidiendo también enfermedad. Porque para que Dios se manifieste, tiene que haber un momento de dificultad, un momento de tempestad. Si no hay tempestad, Jesús no puede parar el viento. ¿Me explico? Dios permitió que el pueblo de Israel tuvo hambre para que clamase por pan. Dios permitió que el pueblo de Israel, su pueblo amado, tuviera sed para que clamaran por aguas. Y cuando ya la oración, cuando ya la altura no es tu prioridad, entonces Dios permite que tú entres en el barro para que vuelvas otra vez a depender de Él. Para que vuelvas otra vez a enamorarte de Él. Muchas veces Él te manda en el desierto porque Él quiere que tú te vuelvas a enamorar de Él otra vez. Porque su deseo más grande es vivir en intimidad contigo. Me sacó del foso de la desesperación. ¿Estás desesperado esta mañana? Hay alguien que está en el foso de desesperación. A lo mejor aquellos que están conectados con nosotros te encuentran en el foso de desesperación en tu vida. Del lodo y del fango puse mi pie sobre suelo firme, Dios. Y a medida que yo caminaba, Él me estabilizó. La tercera cosa que florece en el proceso, en el barro, es la firmeza. Digo conmigo, firmeza. ¿En el barro hay estabilidad? Claro que no. En el barro te encuentras como en la arena, ¿verdad? Aquello que está en la playa y te encuentras en la arena y no hay estabilidad. Pero cuando no hay estabilidad, cuando sientes que no puedes caminar por tu propia fuerza, es cuando Dios da fortaleza a tus pies, a tu alma, a tu pensamiento y te hace caminar con firmeza.
En los tiempos bíblicos, los pozos, las cisternas eran prisiones. Metían a los prisioneros no solo en 4 barras, los metían en cisternas. A los hermanos de José lo arrojaron, ¿dónde? En una cisterna, en un pozo. A Jeremías dice, le metieron presa en la casa de la cisterna. Y más tarde se le arrojó a un pozo fangoso. Eran cisternas con tierra. Entonces cuando llovía, las cisternas se llevaban el barro. Y cuando esto comenzaba a crecer, esto era muy peligroso. Y cuando David ya no podía caminar, cuando David se encontró en un foso de desesperación, en un momento tan difícil, donde ya no podía avanzar, dice, Dios puso mis pies sobre suelo firme a medida que yo caminaba y Él me estabilizó. Escúchame bien, en medio de tu dolor, en medio de tu proceso, en medio del barro, te darás cuenta que tu fe se va a fortalecer. ¿Cuántos dicen amén? Te darás cuenta que te vas a mantener firme, que no tomarás una buena decisión, sino tomarás la decisión correcta de Dios para tu vida. Es en el barro, en la cisterna, que te darás cuenta que Dios es aquel que abre y cierra puertas, aquel que te quita para darte mucho más, aquel que te decide y guía tus caminos. Y verás como si aún los vientos y la lluvia están tronando fuerte sobre tu casa no va a caer. ¿Cuánto dicen amén? Porque mi casa está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús, mi esperanza. Versículo 3. En el barro me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Le estoy diciendo a los adoradores, tenéis que escribir canciones, tenéis que escribir melodías, tenéis que escribir palabras. ¿Por qué? Porque hay un sonido del cielo que Dios nos está entregando para esta tierra, para esta ciudad. Y yo me doy cuenta que es en el barro que Dios le dio a David un nuevo canto. ¿A cuánto le gusta escribir canciones? ¿Sabes qué? Es en el hospital a donde Dios te da canciones muchas veces. Son en los momentos más difíciles donde los escritores han compuesto las mejores canciones. Quiere decir que si estás en el barro, si estás en una tempestad, comienza a alabar a Dios. Porque esa es la prisión a donde Pablo es ir a levantar un cántico nuevo. Y las puertas se abrieron y fueron salvos ellos y todo lo que están a su alrededor. Por eso tienes que comenzar a cambiar tu manera de hablar. En el lugar de quejarte por el barro, en el lugar de quejarte por el desierto, tienes que pedir a Dios una visión diferente. Tienes que cambiar tu manera y decir, Señor, gracias, porque aun si yo he entrado en la cueva de Abulalam, allá donde tú me vas a hacer encontrar con tu presencia. Hay muchos que cantan, pero ya no adoran. Hay muchos que leen la palabra de Dios, pero no dejen que la palabra le lea a ellos. Porque tú no tienes que leer la palabra de Dios, es la palabra de Dios que te tiene que leer a ti. Y ahí es cuando cambia toda la visión. Voy a abrir este libro para leer, a ver si Dios me hable. Y mira lo que Dios te está hablando, porque Él te quiere examinar, Él te quiere transformar, Él quiere renovar tus pensamientos. Hemos nacido para adorar a Dios. Te lo vuelvo a decir, tú has nacido para adorar a Dios. Tú has nacido para adorar a Dios. Y si ya no estás adorando en espíritu de verdad, ¿sabes por qué? Porque el amor se ha enfriado. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, porque se ha contaminado. Pero aún así, si estás perdido, el buen pastor deja las 99 y te va a buscar a ti. ¿Cuánto pueden decir gracias? Oseas 2:13, a pesar de todo esto, llevaré a mí Israel, a pesar de todo esto, a pesar de que se contaminaron, a pesar de que perdieron el primer amor, a pesar que se olvidaron de mí, a pesar que ya no me adoran, a pesar que ya no leen, a pesar que ya no me buscan. Lo llevaré al desierto, al barro, a la tierra. Y ahí, mira cuán grande es la misericordia de Dios. Y ahí con mucho cariño haré que se vuelvan a enamorar de mí. En esta nueva temporada te vas a enamorar de Dios como nunca en tu vida.
Te lo vuelvo a decir, en esta nueva temporada comenzará un amor para la palabra de Dios, un amor, una desesperación para orar, una desesperación para buscar de Dios, aquello que no ha podido hacer en la temporada anterior, aquello por lo cual el enemigo te viene a hablar y te viene a condenar, será aquello que será destruido. Dice Dios, yo te llevaré al desierto, yo te llevaré en el barro, yo te llevaré en la soledad, para que tú te vuelvas a enamorar de mí, porque yo te amo con amor eterno. Yo te amo, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y Él utilizará el desierto, las prisiones, el barro, lo que sea, para que tú te vuelvas a enamorar de Él. Para que tú le sigas, para que tú le adores con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes. No te quejes del barro, porque el barro es la antesala del crecimiento. Porque el barro tiene que ver con nuevo comienzo. Porque el barro tiene que ver con una nueva estación. Versículo 3. Muchos, di conmigo, muchos. Escucha bien esto. David estaba en el barro. David estaba en el lodo. David estaba en el fango. Y tuvo una revelación de Dios. Después que Dios le dio un nuevo canto. Dice, muchos verán lo que Dios hizo. Y quedarán asombrados, di conmigo, asombrados. Entonces pondrán su confianza en el Señor. La quinta cosa que florece en el proceso es tu testimonio y es avivamiento. ¿Sabes por qué? Porque la gente te está observando. Dale hacia el que está a tu lado. Ahí, a los que están conectados en casa. El mundo te observa. Por eso dice el apóstol Pablo que somos cartas vivientes, cartas vivas. El mundo no quiere escuchar tu palabra, el mundo quiere ver todo lo que tú haces. Porque lo que tú haces demuestra verdaderamente lo que tú crees. Dios me ama. Y luego te ven llorando porque ya pinché la rueda del coche. Dios es mi proveedor. No lo digo, mejor no lo digo. Estamos conectados. Muchos verán lo que Dios hizo cuando yo estaba en la desesperación, cuando Él me vino a rescatar, y quedarán asombrados. Di conmigo, asombrados. ¿Sabes qué quiero decir? Que cuando la gente te verá, cuando la gente verá tu vida y dice, este no es David, este no es David el que yo conocía, esto no es David con el cual yo jugaba fútbol, esto no es la persona que robaba, esto no es la persona que fumaba, esto no era la persona que mentía, esto no era la persona que lo golpeaba. ¿Y qué ha pasado ahora con su vida? Y si tú no pasas por un momento difícil, entonces la gente no puede ver este cambio en ti. Cuando tú pasas por el barro, por el desierto, por un momento de tempestad, es porque Dios se quiere glorificar en tu vida. No llores en este momento difícil. Alégrate, porque Dios lo utilizará para bien. Entonces, cuando muchos verán que del barro Dios te ha levantado, que del barro Dios te hizo florecer, cuando muchos comenzarán a ver quién era ahora, dirán, este que estaba en lo peor, ahora está en lo mejor. Esto que estaba en el fondo, ahora está en la cima. Esto que estaba en la cárcel como José, ahora está sentado en el trono. Este que estaba en la fosa de los leones, ahora está en el palacio real. Esto que estaba en la cueva de Adulam, ahora está lleno de la presencia de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su vida? Quedarán asombrados con tu vida. Tu testimonio. Miren muchos pastores de afuera y dicen, ¿qué estás haciendo ahí en Murcia? 2 años. ¿Cuál es el secreto? Estás haciendo evangelismo. Y estamos formando discípulos que aman a Dios. Y cuando salen los domingos de aquí, entonces ahí es cuando comienza la verdadera iglesia. Tu testimonio atraerá a muchos. Muchos se glorificarán, muchos quedarán asombrados, familia entera. Por esto Dios está trayendo familia entera en este lugar. Hijos, hijas, padres, suegras. Vino un mes que llegaron todas las suegras. La mía, de Miguel, la de todas. Digo, chicos, tenemos que cambiar estrategias. No quiero solo la suegra, quiero la familia entera. Ahora quiero a mi cuñado, quiero a mi cuñada, quiero a mis sobrinos, quiero a mis abuelos. Lo quiero a todos para la gloria de Dios. La gente lo verá. Y entonces comenzarán a creer en Dios. A tener temor de Dios. A decir lo que tiene esta gente, yo lo quiero.
Yo no sé si ha sido la droga en el pasado, pero ahora tú eres una nueva criatura y las cosas viejas han pasado. Y que estaba con depresión, ahora lo veo llegando a comprar el pan saltando ahí en el pueblo. Porque Cristo me cambió. Porque Cristo transformó mi dolor en gozo, mi llanto en baile. Y ahora yo entro danzando en esta nueva temporada. Tú tienes que alabar, tú tienes que danzar en todas circunstancias. Porque Dios es aquel que guía tus pasos. Versículo 4. ¡Ay! ¡Qué alegría! Di conmigo fuerte. ¡Alegría! ¡Alegría! El gozo de Dios, el vino del Espíritu Santo trae gozo. ¡Ay, qué alegría! Para los que confían en el Señor. ¿Cuánto confían en el Señor? ¿Cuánto confían en el Señor en esta nueva temporada? Esto hay un río de gozo, que está comenzando a llenar y a inundar tu casa, tu hogar. La última cosa que florece en el bar es la alegría. Dile a que está a tu lado, cambia tu cara. Yo siempre le digo a los adoradores: porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque no importa si estoy en el bar, yo sé que ahí me ha metido Dios. Y cuando voy a salir ahí, voy a salir fortificado, voy a salir florecido, voy a crecer tan altos. Y voy a dar mucho fruto. Digo conmigo, fruto. El fruto vale más que 1000 palabras. Y para tener fruto de victorias, ¿cuántos quieren fruto de victoria? Para tener fruto de triunfo, tú tienes que pasar por el bar. Tiene que ser roto por el maestro. Tiene que ser moldeado por el alfarero a su imagen. Entonces cuando eres golpeado, en el lugar de estar tristes, estará lleno de gozo, estará lleno de la verdadera felicidad. Y hoy hay una revelación que quiero hablar a tu vida. Y te quiero dejar con esto. Si estás en un momento difícil de tu vida, si estás en el barro, es porque Dios de ahí te levantará y te hará crecer muy en alto. ¿Cuántos lo creen? Ponte de pie y dale un aplauso fuerte a Dios. Cierra tus ojos. Vamos a administrar la cena del Señor. Pero te quiero decir esto para terminar. Escucha bien, no te distraigas. Estamos terminando. Cierra tus ojos. Tu actitud, las decisiones que tú tomarás en este tiempo difícil, en la tempestad o en el barro, determinarán muchos de los frutos que tú tendrás y lo que vas a recibir de Dios. Por eso tú no puedes perder tu fe en el barro. Por eso tú no puedes perder la esperanza en el barro. No puedes perder la esperanza en el proceso. No puedes perder tu devoción, tu intimidad, tu búsqueda. Porque Dios te ha metido en el barro, en el desierto o en una cueva. No puedes permitir que en un momento difícil robe tu comunión, su presencia y el gozo de Dios. Y si hoy te encuentras en el barro, es importante que entiendas que es porque algo nuevo va a crecer en tu vida desde hoy. Levanta tu mano si lo crees. Levanta tu mano y recibe esta palabra de Dios. Si yo te encuentro en el barro, si yo te encuentro en cualquier situación difícil, si yo te encuentro en un vida donde tienes que tomar decisión de fe, tienes que entender y creer que Dios te metió ahí para hacerte florecer y para darte nuevos comienzos. Hola, ¿qué tal? Somos María y Pascual, los pastores de Eco Iglesia. Qué bueno tenerte por aquí conectado con nosotros. Te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, así recibirás cada domingo un mensaje de Dios para tu vida. Te esperamos. Nunca me dejarás.